sé si se han dado cuenta, toda la alabanza, que no lo dije en el servicio anterior, está inclinada al mismo tema que voy a compartir en esta mañana. Yo no hablé con los chicos, ellos eligieron sus canciones, pero a mí me gusta también eso porque digo, Señor, cuando está ahí todo, Él obrando, Él coordina todo. Y en esta alabanza estábamos cantando que Él es el Dios, ¿qué? Él es el Dios que adoramos todo y grande en misericordia, el que hace milagros en nuestra vida. Y el tema de hoy es Dios de lo imposible. Busque Lucas 1:37. Nuestro Dios, ese Dios que nosotros adoramos, es un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios poderoso. Es un Dios que de la nada ha hecho todo. Un Dios que lo que es imposible para nosotros, lo hace posible. Qué bueno es tener un Dios así, ¿eh? Un Dios que obra y acciona en nuestra vida. En Lucas 1:37 dice, porque no hay nada, ¿qué no hay? Nada imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Nada. Lucas 18:27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo me imagino que a este tiempo, los que estamos aquí, si no esto, la mayoría ha experimentado la mano poderosa de Dios en su vida. ¿Cuántos aún no han recibido un milagro de Dios en su vida? ¿Algún milagro de salud, económico, espiritual? ¿Hay alguien que todavía no haya experimentado alguna maravilla de Dios en su vida? Nadie ha levantado la mano. Significa que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos visto el poder de Dios en acción. ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos los quieren seguir viendo día tras día? Amén. Nosotros hemos visto, a la luz de la palabra, a Jesús calmando la tempestad. Hemos visto a Jesús levantar una niña que estaba muerta y trayéndola a la vida. Lo hemos visto obrar milagros tras milagros. ¿Cuántos quisiéramos un milagro en nuestra vida? O sea, la palabra milagro, o sea, parece como que es casi imposible, ¿verdad? Dime, yo necesito un milagro. Claro, reconocemos que cuando queremos un milagro es algo que no está a nuestro alcance, no está a nuestra mano natural. Tiene que haber una intervención divina. Y al recorrer nuestra vida, le pedimos un milagro al Señor. Yo he pedido muchos. Y yo he visto la mano de Dios obrar en mi vida muchas veces. Pero cuando pedimos un milagro, ¿para qué pedimos ese milagro? ¿Para qué usted pide ese milagro? Eso que está deseando, eso que está clamando al Señor, ¿para qué lo está pidiendo? Porque a veces estamos pidiendo cosas a Dios que no están a nuestro alcance, que parece imposible, pero en muchas ocasiones es para satisfacer nuestro ego, para llenar nuestro orgullo posiblemente. ¿Cuál es el propósito de ese milagro de Dios en ti? ¿Qué quieres hacer con el milagro que Dios hace en tu vida?
Tal vez ese milagro es para restaurar matrimonios, una familia, nuestra propia vida. Estamos clamando al Señor para que obre en nosotros, porque queremos ver su poder. Yo quiero ver el poder de Dios obrar en mí, porque tenemos un Dios y reconocemos que nuestro Dios es un Dios poderoso. No es un Dios que está en una pintura, no es un Dios que está en una escultura. En Jeremías 10:3 dice: las costumbres de esos pueblos no valen nada. Cortan un tronco del bosque y un artesano lo labra con un cincel. Lo adornan luego con oro y plata y lo aseguran con un clavo y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros en un cultivo de melones. No pueden hablar y tienen que cargarlos. No pueden caminar, así que no le tengan miedo a esos ídolos, porque no les pueden hacer ningún mal y mucho menos le podrán hacer algún bien. En el versículo 8 dice: todos ellos se han vuelto tontos e insensatos, pues solo enseñan acerca de los ídolos inútiles hechos de madera. Ellos usan plata de Tarsis y el oro de Ufaz para hacer sus estatuas, hechas por artesanos y orfebres. Le ponen ropas lujosas, moradas y azul. Todos esos ídolos son el producto del trabajo del artesano. Pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden hacer frente a su ira. ¿Y a qué tipo de Dios le estamos sirviendo nosotros? ¿Usted a qué Dios le sirve? Porque yo le sirvo a un Dios vivo, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Creador del cielo y la tierra. ¿Y quién es ese Dios? El Dios Todopoderoso. ¿Qué quiere hacer Dios en nuestra vida? Porque nosotros como iglesia tenemos un propósito aquí, en esta tierra, aquí en Burgos. Usted y yo como personas, representantes de Dios, tenemos un propósito donde quiera que nos movemos. Y estamos predicando y estamos diciendo que nosotros somos hijos del Dios viviente. Estamos diciendo que somos hijos del Dios vivo, el Dios que tiene poder, el Dios que ha hecho milagros y maravillas y las sigue haciendo el día de hoy. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a nuestro trabajo? ¿Qué pasa cuando estamos en casa? ¿Qué pasa cuando estamos en la calle, en el supermercado, en el banco? ¿Estamos siendo representantes del Dios Todopoderoso, el Dios vivo? ¿Qué sucede en nuestra vida? ¿Qué sucede a través de nosotros? Porque Dios quiere que su poder esté en acción en nosotros constantemente. Dios es un Dios de maravillas, que opera milagros en nuestra vida. Pero vemos milagros en nuestra vida constantemente. Todas estas semanas atrás se ha estado hablando de que nosotros somos luz. De que tenemos que ser luz en medio de ¿qué? De las tinieblas. De que Dios quiere trabajar en nosotros para que a través de nuestra propia vida podamos llevar su mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que vamos a llevar a aquellos que están en necesidad? Necesitamos un milagro en nosotros, uno y otro constantemente. ¿Cómo le vamos a hablar al que está triste por una necesidad si nosotros estamos cabizbajo y quejumbroso
porque tenemos necesidades. Estamos refutando al Señor por las circunstancias adversas que ocurren en nuestra vida. Cuando somos enfrentados por la tormenta, dudamos de que Él tiene el control. ¿Cómo vamos a ser testimonio vivos sin la acción poderosa de Dios en nosotros? Es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios. Esto es un tiempo de búsqueda. Dios hablaba, el domingo que estaba la pastora Ana Macías, es un tiempo de entrega, de búsqueda al Señor, de estar en su presencia, de profundizarnos en las aguas. Buscar su presencia porque Dios quiere derramar su gloria, manifestar su gloria sobre nosotros. ¿Saben lo que es la gloria de Dios? No es estar aquí todos revoloteados y saltar y brincar. La gloria de Dios es la manifestación de su gobierno en nuestras vidas, de su dirección, de su presencia, trabajando en nuestro corazón, trabajando en nuestra mente, trabajando en nuestros sentimientos, trabajando en nuestra familia, llevándonos, corrigiendo nuestro camino, guiándonos en la verdad, trayendo la revelación de su voluntad a nosotros para poder caminar en su propósito. Esa es la gloria de Dios manifiesta en nosotros. ¿Cómo la vamos a conseguir? Estando en su presencia. Pedimos milagros al Señor y Él quiere que pidamos a Él, porque Él está atento a nuestro clamor. Dice, clama a mí, clama y yo te responderé. Yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Salmos 81, 10 dice, yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto. Pruébame, abre bien la boca y verás si no la lleno. Recibirás toda la bendición que necesites. ¿Quieres un milagro del Señor? Yo quiero milagros del Señor. Yo quiero constantemente ver mi vida caminar en la acción poderosa de Dios. Ver su obra maravillosa obrando en mí constantemente. Pero Dios nos está llamando a acercarnos más a Él. Dios nos está llamando a conectarnos de espíritu a espíritu para ministrar nuestro interior, para obrar en nuestro corazón. Quiere que nos rindamos a sus pies. Tenemos que reconocer de que Él es quien tiene el poder para dar salida a nuestros problemas. No es por nosotros, no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestra propia sabiduría. Él es quien lo hace en nosotros. Él es quien multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Imagínense, no tiene ninguna y Dios la multiplica. Eso es un milagro. Yo he estado en ocasiones en mi vida que yo he estado agotada de decir, yo no sigo. Y en la presencia del Señor, milagrosamente, mi vida renace. Me da nuevas esperanzas, nuevas fuerzas para yo continuar con el propósito que Él tiene para mí. Dios de lo imposible. ¿Qué hay en tu vida que parece imposible? Tenemos situaciones que parecen imposibles en nuestro corazón, alguna enfermedad, alguna circunstancia, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, en nuestra economía que es tan atacada. Los imposibles nuestros son la obra maravillosa de Dios cuando Él dice sí y amén. Cuando Dios obra milagros en ti y en mí, tiene un propósito.
recibimos gozo y paz, ¿verdad? En nuestro corazón. Cuando usted recibe un milagro del Señor, hay alegría, ¿o no? ¿O usted se queda triste? No. Pero más que eso, más que darnos gozo, darnos paz, darnos alegría, hay un propósito más profundo. Es reconocer a Él y darle la gloria. Y ser testimonios, cada uno de nosotros, vivos para salir y conquistar al que se pierde. ¿Cómo vamos a hablar sin el poder de Dios? Si usted no experimenta la obra de Dios en acción en su vida, ¿cómo usted va a hablar? Decir, Señor, me sacó de este vicio. El Señor me sacó de este problema. El Señor restauró mi matrimonio. Cuando nosotros recibimos ese milagro, estamos recibiendo autoridad para ir y predicarlo, para ir y compartirlo. Y el Espíritu Santo va a ministrar el corazón de esas personas. Como iglesia, Dios no quiere que simplemente vengamos el domingo aquí. Ir, salir en la semana, ajetreados, afanados, el estudio, el trabajo, nos desconectamos completamente. Hasta el próximo domingo, venir a cantar, recibir la palabra, salir y no, ese no es el propósito. Dios quiere hacer en y a través de nosotros, pero constantemente, una vida de acción en Dios. Quiere transformar nuestra vida, nuestro entorno, a quienes nos rodean a través de nosotros, porque su luz en nuestra vida va a ser brillante. Dios quiere obrar milagros en cada uno. Hay necesidades que están puestas delante de Dios y Él quiere responderla, pero quiere que nos acerquemos a Él, que le busquemos. Yo recuerdo en mi etapa aquí en España, tuve una etapa difícil, donde Dios tuvo que trabajar mi vida. Y ya sí se lo he contado en otra ocasión, no me renovaron la tarjeta de estudiante. Por esa razón tuve que dejar mi trabajo, que me encantaba. Y un chico que era mi novio me engañó. Todo, o sea, un entramado ahí como para decir, tú te doy un palo y tú vas al suelo, no te levantas. Pero cuando recibimos esos golpes en la vida, hay un lugar seguro y es Jesús. Y en medio de esa situación, yo fui a su presencia y el Señor me dio fortaleza para soportar. Y yo recuerdo que yo duré 2 años y pico sin viajar a Santo Domingo. Y en ese proceso el Señor bendijo mi vida. Fue el tiempo donde yo crecí espiritualmente de una forma extraordinaria, porque yo llegué a decir, Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo desde los 9 años en el Señor, cantando en el coro en Santo Domingo, llegué a compartir enseñanzas en el colegio. Sin embargo, a veces es como enseñanza, es vivencia, pero experimentar el poder de Dios en nuestra vida cambia todo. Y fue el tiempo de yo caminar en lo sobrenatural. Yo tuve que depender de una amiga. Y para mí era como una herida, mi orgullo, porque mi mamá siempre nos enseñó a tener las cosas, depender de nosotros, a no tener que depender de nadie. Y Dios dijo, vas a depender de mí. Y yo voy a usar a quien yo quiera para bendecirte. Y yo tuve que cerrar mi boca y esperar en Él. Y en ese tiempo ya el proceso pasó y todo se solucionó. Y ya tenía mi documentación. Y mis amigas iban a viajar a Santo Domingo. Y yo en mi corazón
yo dije, ay Señor, cuánto deseo ver a mis padres, cuánto deseo estar con mi familia, estar con César, compartir. Pero imagínate, no tenía yo ni un céntimo. Y en una de esas oraciones, recuerdo que estaba yo en casa de una amiga, hablando de eso, me llama César y me dice, oye, te tengo una sorpresa. Y yo, sí. Dice, si tienes un billete para venir. El primer milagro. Él tiene su testimonio porque mientras compraba el billete fue súper barato y además de barato se le bloqueó el ordenador. Ustedes saben, los que saben de ordenadores saben que si estás en una página, el ordenador se bloquea y lo tienes que reiniciar, ¿qué va a pasar con esa página? Chao pescado. Cuando él volvió a recuperar la página, estaba donde la dejó y pudo comprar el billete aéreo. Entonces, mi corazón se puso alegre en lo siguiente. Yo pensaba que no iba a viajar. Incluso me iba primero que mis amigas. Y yo dije, Señor, qué bonito, gracias. Pero en mi corazón, que siempre ando cargando como un caracol ahí, el bolso lleno de cosas, yo decía, no puedo llevarle nada a mami, medicamentos, no sé qué, cosas de uno. El que viaja sabe que siempre quiere llevar algo. Pero nada, daba gloria al Señor que podía viajar. Y mi amiga me dice, oye, dice el Señor que hagas una lista de las cosas que tú necesitas para ese viaje. Y yo, ¿una lista? Dice, sí, una lista. Ven, siéntate y haz una lista. Y me puse, obedecí. Me puse a hacer una lista. Eran muchas cosas. Dice, claro, me dice, no solo lo que necesitas, también cosas que tú deseas. Y yo hice la lista, doblé el papel, lo puse sobre la mesa y dije, vamos a orar. Hicimos una oración poderosa. Todavía conservo esa lista, anda por ahí, porque es una lista del milagro de Dios en mi vida. Y cada una de las cosas que yo le pedí al Señor, Él las contestó antes de yo viajar y en el transcurso del viaje. Y Dios movió personas que yo ni imaginaba. Y me decían, toma para que le compres algo a tu mamá, toma para que te compres no sé qué, toma todo lo que yo había pedido. ¿Cómo? O sea, yo digo, ¿cómo un Dios tan detallista? ¿Cómo no voy a exaltar su nombre? ¿Cómo no voy a vivir para Él? Y Dios quiere obrar milagros constantemente en nuestra vida, pero tenemos que estar conectados con Él. Tenemos que estar conectados con su voluntad. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios hacer a través de nosotros? Si yo no hubiese pasado ese proceso, yo no estaría aquí con ustedes. A saber qué vida iba a tener con esa persona que yo estaba, que no era el plan de Dios. Todo obra para bien para los que aman al Señor y conforme a su propósito son llamados. Pero Dios quiere activar en nosotros ese deseo de ver su poder accionar. Tenemos que testificar de que nuestro Dios no es de palo, no es una pintura, es un Dios de poder, que hoy sigue haciendo milagros. Sigue obrando en nuestros problemas y en nuestras dificultades. A Jesús se acercó Jairo corriendo. Tenía dolor y tristeza en su corazón porque su hija había muerto. Pero tenía fe. Porque si no, no busca a Jesús. Mi hija, le decía mi hija. Y Jesús levantó a su hija de los muertos. El paralítico, sus amigos tuvieron que romper un techo para bajarle a la presencia donde estaba Jesús y recibió su milagro. Había un ciego que le dijo a Jesús, si quieres sáname. Le dijo, ve,
Hizo un lodo, se lo puso y se ve y lávate. Y si vemos en el transcurso de todos los milagros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, siempre hay un factor igual. Dios quiere que accionemos. Cuando el pueblo de Israel se veía entre el agua y el ejército, Dios le dijo a Moisés, camina. Y mientras Moisés fue caminando, las aguas se fueron abriendo. La fe de que nuestro Dios poderoso obra a nuestro favor. Pero tenemos que caminar en su voluntad. Estamos pidiendo milagros. Yo soy muy soñadora. Yo cuando pequeña yo me imaginaba un montón de cosas, como la Darita. Y yo decía, Señor, haz un milagro, como que te dé una varita mágica. Trin, trin, trin. Y bueno, aprendí que no funciona así, evidentemente. Me gustaba estudiar, pero en algún momento me entretenía y no me preparaba bien para los exámenes. Y yo quería que Dios me ayudara a sacar buena nota. ¿Y qué pasaba? La misericordia me guardaba, no reprobé. Pero claro, se notaba que no había estudiado. Entonces, tenemos que accionar. Tenemos que ir a la presencia del Señor. ¿Tiene usted algún problema en su vida que cree que no tiene solución? Porque yo tengo cosas en mi vida que me cuestan ver la solución, pero están delante de la presencia del Señor y estoy esperando. En Hebreos 6, 13 al 15, habla sobre la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque hay promesas que Dios hace en nuestra vida que no se van a resolver al instante. Pueden tardar meses, años para verlas. Y posiblemente no nos toque verla a nosotros, sino a nuestra generación. Pero Dios es fiel y justo. Yo tuve un confrontamiento importante cuando yo estaba preparando este mensaje, porque yo decía, Señor, ¿qué quieres hablarnos este domingo? ¿Qué quieres? ¿Por dónde tú quieres que yo vaya y hable? Y todo iba inclinado a su poder en nuestra vida, a su poder en acción en nuestra vida, que Él es Dios de milagros, Dios de lo imposible, que es Dios que acciona en nosotros para transformarnos, para ayudarnos a tener victoria. Y yo pensaba en todas las cosas que Dios ha hecho a mi favor. Milagros y maravillas que Dios ha hecho, son muchos. Y yo decía, ay Señor, tú has sido bueno. Pero de repente, mis pensamientos humanos que van a millón, vienen y me arropan y me dicen, ¿cómo vas a hablar de milagros y del poder de Dios si tú tienes un problema y tú no lo has resuelto? Sabes que estamos en la cuesta de enero, ¿verdad? Y con el tema de la luz y todas esas cosas, todo se encarece, los recibos vienen y nos golpean y hay cosas que aparecen. Y bueno, a mí me ha surgido un recibo sorpresa. Digo, no puedo solventarlo. Señor, ¿qué voy a hacer? Pero yo tenía paz. Digo, a ver cómo se soluciona esto. No sé. Yo necesito una inyección, Señor, en mi cuenta. Yo dije en mi corazón, una inyección en mi cuenta. Recuerdo que dije esa palabra. En mi corazón lo dije. Y no le había dicho nada a César. Entonces, preparando el mensaje, me vienen estos pensamientos. Fue tan fuerte, que hermanos, yo cambié el tema del mensaje. Ya yo estaba buscando otro tema para compartir. Porque dije, yo no tengo la autoridad para hablar de los milagros del Señor. Si tengo este problema, mis pensamientos. ¿Sabe qué sucedió? Y yo me maravillo en el Señor.
y es un testimonio que llena mi alma, pero tengo el compromiso de darlo porque Dios lo ha hecho para que yo comparta esto con ustedes. Ayer en la mañana César sabe, yo estaba separada, en la presencia del Señor, trabajando con el tema. Y en esa disyuntiva del tema, no va a ese tema, a buscar otro tema. Y me escribe una amiga que Dios la ha unido, nos ha unido en espíritu. Porque cada vez que me pasa algo, mi pobre Dios la mueve a ella. Es una chica de oración. Vive en Estados Unidos y me dice, hola hermana, ¿qué tal? Y la saludo. Y me cuenta que está en Brasil porque el esposo se tuvo que hacer una cirugía, el esposo es brasileño, y que está allí. Y me dice, oye, ¿tú puedes recibir dinero en MoneyGram? Y yo me quedé. Algo que nunca había sucedido. Y mi Carolina de, no es necesario, cállate. Y entonces pienso, hago una llamada, una de esos locutorios creo que tienen MoneyGram que yo he visto, y me dice, no, solo enviamos, dice. Y le comento, no, solo se envía, no reciben dinero. O sea, imagínense, para recibir dinero el del locutorio tiene que tener para dártelo. Pues no lo reciben, solamente envían fuera. Y se solucionó con una aplicación que hay para enviar dinero. Y me dice, no le he dicho nada, a todo esto no le he dicho nada de lo que había pasado con la prédica y con la oración que yo había hecho al Señor. Y me dice ella, yo estaba en el despacho del cirujano, orando al Señor, en la presencia del Señor, y de repente Dios me dijo, entra a tu cuenta. Y he visto que hay un dinero que yo no tenía, no sé de dónde lo recibí, yo no sé si me devolvieron de alguna compra, no lo sé. Y humanamente iba a preguntar de qué es ese dinero, y Dios me dijo, no, envíaselo a Carolina. Todo está escrito y en audio. Hermanos, Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que obra milagros, opera maravillas en nuestra vida. Es el que da providencia para nosotros caminar delante de Él en victoria. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Yo le doy a Él toda la gloria por lo que ha hecho. En otras ocasiones he tenido situaciones y no se ha resuelto, pero Dios tiene sus tiempos, pero Él quiere obrar. Él quiere que seamos testimonios de su poder. Testimonios de su poder. ¿Tienes un problema? ¿Estás orando por algo? Tenemos que ser intencionales delante del Señor. Él quiere que clamemos a Él. Y Él se mueve de muchas formas. Aquella vez me puso a escribir una lista. A lo mejor te sirve escribir una lista de cosas, a lo mejor no. Deja que Dios te guíe. Vete a su presencia. Ora al Señor, preséntate delante de Él, presenta tus necesidades. Clama por tu milagro. Y espera, porque Él hará. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú no lo has visto, pero agradece porque Dios lo hace. Tienes que creer y tienes que esperar. En Salmos 41 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Porque cuando el milagro de Dios viene a nuestra vida es para traer una revelación de su voluntad. ¿Qué quiere Dios hacer con nosotros? Busquemos su presencia. Es un tiempo de la búsqueda del Señor. Dios ha repartido dones y virtudes entre su pueblo. Y a veces está dormido porque no estamos en su presencia. El Espíritu Santo quiere hablar a nuestro oído espiritual, a nuestro corazón, para darnos directrices y dirección de lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Pero no estamos ahí para escuchar. Tenemos que buscarle. Tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que pelear por nuestro milagro. ¿Qué mayor milagro que tener a Jesús en nuestro corazón? Qué mayor milagro que su luz brille en nuestra vida. Qué mayor milagro que su gobierno de verdad y de justicia dirija en nuestro hogar. Qué mayor milagro que ese. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Póngase sobre sus pies. Dios quiere que seamos testimonios vivos, que testifiquemos de lo que Él hace, que testifiquemos de lo que Él transforma en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestra casa, que testifiquemos de que Él nos ha sanado, que testifiquemos de que Él ha provisto, que testifiquemos de que Él es quien nos fortalece en medio del dolor, que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra fuente de vida. Tenemos que vivirlo. Como iglesia tenemos un propósito, y es ver la gloria de Dios manifestada aquí para que otros que están en tinieblas puedan recibir la luz. ¿Está dispuesto a que Dios sobre en tu vida? Los milagros de Dios no solamente estaban designados para la antigüedad. Él hace hoy milagros. Pero eso requiere que nosotros postremos nuestro corazón. Que le digamos, alma, alma mía, humíllate delante de Dios y vamos a hacer su voluntad. ¿Estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? A que Dios trille tu vida, trabaje tu corazón. Si es así, vas a ver el poder de Dios en acción en tu vida. Y vamos a ser transformados para hablar su palabra, para ministrar bajo su unción y su poder y llegar a corazones necesitados. Dios quiere bendecirnos para que nosotros podamos bendecir a otros. Cierre sus ojos. Piensa si tienes alguna petición delante del Señor. ¿Necesitas tú un milagro de Dios en tu vida? Él está dispuesto. Él está presto para escuchar y responder el clamor de sus hijos. Aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Aquellos que creen que Él es. Aquellos que confían que Él hace. Hay respuesta. Hay respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios. En esta mañana hay respuesta de Dios para nosotros. Dios de milagro. Es el Dios a quien servimos. Es el Dios que se hace responsable de nosotros. De obrar en nuestra vida, de sanar nuestro corazón, de sanar nuestro interior, de sanarnos, de acercarnos a Él. Aquí está.